Es hora de nuestro bloque económico. Ante el aumento significativo de la canasta básica, de los productos de primera necesidad, y ante la posibilidad de que haya una escasez real de alimentos por la falta de fertilizantes y la reducción de hectáreas cultivadas en nuestro país, el gobierno está proponiendo un bono alimentario, es decir, subvencionar a las familias que más lo necesitan con un aporte económico que les permita sobrellevar esta crisis provocada por el aumento inflacionario. Esto lo está evaluando el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ¿cuál sería la manera más efectiva de ayudar justamente a esas familias que están en pobreza o en pobreza extrema y que la están pasando muy mal con el aumento de los precios? Esa pregunta se la trasladamos a Jorge Guillén, profesor de SAN, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los bonos, cuando se dieron en el inicio de la pandemia, demoraron mucho en llegar, ¿no es cierto? Hasta, podríamos decir, meses en algunos casos. Cuando se trata de problemas alimentarios, meses es demasiado, pues, ¿no? ¿Cuál sería el vehículo, en todo caso, para poder llegar de manera rápida y efectiva a aquella familia y focalizada, además, a esas familias que lo están necesitando? Sí, incluso recuerdo cuando estábamos hablando de los bonos online también, en el 2020, 2021, ¿no? Te comenté acerca de un estudio que hice con la Contraloría, una evaluación de los bonos. Yo me quedé en casa, que era para que se queden en casa, pero no se quedaron en casa porque el bono fue insuficiente y al final, cuando tú comparas los grupos vulnerables que recibió o no recibió el bono, en ambos casos se contagiaron de COVID porque como fue tan insuficiente el dinero, tuvieron que salir de casa y obviamente se contagiaron. O sea, no sirvió de nada porque el Estado gastó sus 5.000 millones de soles, que es 0.6% del PBI, y no sirvió de mucho como para que reducir esos contagios y muertes que tuvimos. Sobre todo, fuimos uno de los países en el mundo que con mayor cantidad de muertos por 1.000 habitantes, ¿no? El trabajo en salud no fue muy eficiente, incluso comparándonos con Colombia, que es un par muy similar a nosotros. Acá lo que también me preocupa, y te lo comenté, y justo puede traer a colación aquí, es el manejo del mapa de pobreza, el manejo de la base de datos del MIDIS, ¿no? Es muy pobre, ¿no? Es como en algún momento lo comentamos. No puedes tomar una decisión de gobierno con esa data. Es como ir por una cueva a ciegas, ¿no? Sin ninguna información preliminar ni focalización. Vimos que llegó a veces a manos que no era la adecuada, que merecían y no recibieron, o los que no merecían y recibieron el bono, ¿no? Ahí es donde preocupa mucho hacia qué sector va a llegar y sobre todo con la rapidez. Y otra cosa que preocupa es que este tema de inflación, justo estaba hablando con alguien de una entidad de industrias alimentarias, me comentó que esto contrasta mucho con el Banco Central y con las entidades de banca de inversión que dicen que hemos estado conversando también, y te lo he mencionado, que esto se va a revertir hacia finales de año y el próximo año vamos a tener la meta de inflación de 3%. No es así, ya es un poco preocupante. Probablemente esta inflación va a durar bastante tiempo. Sí. Algunos hablan de todo el 23 y hasta el 24, ¿no? Sí. ¿Perdón? Algunos hablan de todo el 23 e inclusive parte del 24. Así es, porque las cosechas de Argentina y ahora le toca la cosecha a Canadá y Estados Unidos tienen un poco de sequía, independientemente de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Tienen un poco de sequía, tienen el problema de los fertilizantes, y a Argentina también le fue mal en su cosecha. Y esto todavía sigue. El tema de los fertilizantes lo estamos viendo recién en estas cosechas que vienen. Entonces eso va a permitir que tengamos un problema de oferta, una contracción de oferta, y hay un exceso de demanda porque la gente está utilizando mucho de los insumos alimentarios, maíz y aceites, como insumo para biocombustible. Entonces, por oferta y por demanda, los precios van a seguir siendo con una tendencia por encima de la meta inflacionaria.
Algunos expertos proponían que, por ejemplo, el bono no se entregue por separado, sino sea un adicional a Pensión 65, a Juntos, entregarle a los comedores populares, ahora que se ha dado la ley de ollas comunes, a las ollas comunes también, para atender a esa población que, digamos, ya está mapeada, como tú bien decías, y que no se vaya a dar a quienes no necesitan o dejar de dar a quienes están urgidos. Puede ser una opción. Otra opción es poner las bandas, como tenemos bandas de precio a petróleo, también ponerle las bandas de precio a maíz, porque el maíz es el elemento detonante. Está en fideos, está en pan, está en pollo, y de ahí todos los huevos y todos los productos que van alrededor. Entonces podría ser también una opción, ¿no? Hay que considerar también un poco la sostenibilidad de nuestra caja fiscal, ¿no? Porque ya estamos bastante raspados, ¿no? Y tenemos que guardar pan para mayo. Sí, esa era mi siguiente pregunta. ¿Hay plata para hacer eso? Tenemos en el 2020 y 2021 déficits fiscales. La idea es regresarlo a positivo. Acuérdate que esto no es una pandemia, esto es inflación. Inflación siempre la hemos tenido en el segundo gobierno de Alan García, una inflación similar de 10%, pero crecíamos. Al menos también habría que preocuparse en crecer, en generar empleo, no hacer bloqueos mineros, no bloquear la inversión privada, remover cualquier elemento de incertidumbre política, porque incluso en la época de García la gente igual compraba, tenía su dinero y podías comprar, ¿no? Si le das a escoger a alguien entre inflación y empleo, todo el mundo te va a decir, aunque sea quiero trabajar, ¿no? Para todos, ¿no? Y mejorar sus remuneraciones. Claro, bueno. Vamos a ver, ¿no? Porque todavía no hay nada fijo, ni cuál va a ser el monto, ni nada. Todo esto está, digamos, en el universo de la evaluación. Sí, así es. Es un poco, y sobre todo lo que más preocupa es la cobertura, ¿no? Así quienes llegan y que lleguen a manos adecuadas. Y rápido, pues, ¿no? Porque la gente no puede esperarse un mes sin comer para recibir su bono. O sea, en el tema alimentario tiene que ser inmediato, si no, no va a servir de nada. Claro, y las medidas que hemos hecho con CTS y AFP no llegan justamente a las poblaciones vulnerables. No, claro, eso es para los que están en planilla, nomás un universo súper pequeño, ¿no? Claro, son los formales, dependientes y que están en una remuneración pues por encima del mínimo vital. Ese es otro público, ¿no? Que es muy pequeño. Claro, se mezclan las cosas, creo, para una utilización política que no es la real, pues, ¿no? Sí, solamente es una señal política y que causa unas consecuencias negativas en el ahorro previsional también. Sí, correcto. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.